Esta diferenciación la hago porque creo que todavía a nosotros nos falta consolidar el tema de la nación buscando una conciencia común. Creo que esa es una de las fallas de nuestra sociedad. Tenemos un Estado bastante bien formado, lleno de leyes y reglamentos y doctrinas y políticas, pero que no funciona en muchos casos como una nación porque el pueblo en general no se ha compenetrado con el alma de lo que realmente es lo que la nación demanda de los ciudadanos para poder hacer una función específica. Estos tiempos últimos han sido muy complicados para las Fuerzas Armadas. Ha habido una serie de rechazos generados quizás también por nosotros mismos en relación con actos de corrupción que se produjeron durante el gobierno anterior, pero que desafortunadamente fueron amplificados y fueron generalizados hacia toda la Fuerza Armada, y ha habido un maltrato que se ha representado en muchas formas. La primera, por la modificación de las leyes que nos encuadraban; la segunda, por la reducción de los presupuestos; la tercera, por los cortes de todos los sueldos y beneficios o el cuasi dinero, como es que se le ha dado por llamar a todas aquellas medidas de bienestar que recibía el personal en compensación por lo que no se ganaba en las Fuerzas Armadas. Los servicios de los hospitales y de los colegios han bajado de una forma estrepitosa. Hoy día hay sitios en donde no se encuentra ni siquiera las placas de radiografía para los enfermos. Y esto representaba una ventaja comparativa que compensaba los sueldos que no se recibían. Aparte de esto, han habido otras agresiones, podría decir yo, que se han dado básicamente por un grupo de gente, afortunadamente no la mayoría, contra las Fuerzas Armadas, que han pasado por el enjuiciamiento de muchos de los oficiales que participaron en la guerra antisubversiva. Y aquí entraría al tema que pidió Hugo, que es el tema de la Comisión de la Verdad. Ustedes saben que yo he sido permanentemente un crítico, antes de estar en el tema político de la Comisión de la Verdad, sin dejar de conocer que la Comisión de la Verdad tiene cosas valiosas en su informe. Creo que las conclusiones a las que han arribado no corresponden con una realidad. Comenzando por la cifra, que es una cifra que ha sido dimensionada de una forma escandalosa. No lo digo yo, lo ha dicho el doctor Bromley, lo ha dicho el doctor Weiner, lo ha dicho el doctor Ñopo y lo ha dicho la propia fiscal de la Nación, cuando ha dicho de que las cifras proyectadas por la Comisión de la Verdad han sido cifras que correspondían a un ejercicio similar al que se hace para la medición de la biomasa de peces en el mar. Yo he tenido la oportunidad, como han podido leer ustedes en mi currícula, de ser presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú, y esa metodología la seguíamos. Y en esa metodología, al final de cada informe, se decía claramente que los márgenes de error podían corresponder al 30%. Hablando de vidas humanas, dar un margen de error de esa magnitud creo que es algo que no se ajusta a la realidad. Y esto nos ha hecho que esa cifra sea el punto central del informe de la Comisión de la Verdad, sobre la cual se han derivado otras conclusiones que demandan de las Fuerzas Armadas la liquidación de gente sistemáticamente, que al final se ha convertido en muertos virtuales, el ir a pelear en zonas contra la parte andina, en temas en que la zona que fue escogida no fue escogida por la Fuerza Armada, sino
fue escogida por el propio Abimael, puesto que él estaba convencido de que la gasolina del evento de la subversión es la contradicción, y él buscó la contradicción. Estos temas creo yo que sería conveniente que en algún momento sean aclarados y puestos en su verdadero nivel. No quiero decir que el informe sea totalmente malo, pero sí que ha permitido que a raíz de esto hayan cerca de más de 1000 oficiales que están siendo enjuiciados porque se han hecho vinculantes las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Me pidió también Hugo que hablara sobre el tema de la amnistía, y yo le he dicho de que realmente el tema de la amnistía, yo personalmente no estoy convencido que sea una buena solución, porque se amnistía a quien tiene que pedir perdón. Y yo creo que nosotros, los miembros de las Fuerzas Armadas, no todos, porque algunos cometieron gravísimos errores, pero la mayoría cumplimos con un deber, y quien cumple con un deber no tiene por qué pedir perdón. Pero desgraciadamente el sistema judicial se ha entrampado de tal manera contra nosotros que el único atajo que queda por recorrer para poder llegar al final de esto, dejando a la Fuerza Armada en libertad nuevamente, sería una medida de amnistía. Creo que hay otros temas importantes, como son los sueldos y salarios de la gente, que están totalmente deprimidos en este momento. Hay una enorme inestabilidad emocional en las familias de las Fuerzas Armadas en relación por no saber cuál va a ser su futuro. Si ustedes ponen a ver la hoja de pago de un almirante, el sueldo básico es de 0.07 centavos. Eso es lo que ganamos en sueldo básico, y después tenemos cerca de 15 o 20 otros rubros de bonificaciones que más parece, como he escrito en algún artículo, una lista de lavandería que un sueldo. Creo que esto es un tema que quizás más adelante podríamos discutir, así como el tema previsional de las pensiones, el tema de la caja de pensión militar que está al borde de la quiebra, y otros temas relacionados también con las elecciones. Lástima que el tiempo me ganó. Gracias, Hugo. Muchas gracias, vicealmirante Gianpietri. Para beneficio de los otros expositores, debo decir que ha hecho usted uso exactamente de 17 minutos, tiempo del que disponen sus colegas de la mesa. Es el momento, entonces, de escuchar las reflexiones del Teniente General de la Fuerza Aérea en situación de retiro, don Jorge Kisik Wagner, representante del Frente de Centro. Como ustedes saben, el Teniente General ocupó el cargo de Jefe de Estado Mayor de su institución y seguía en línea de mando al Comandante General. Como funciones principales tenía formular y mantener actualizada la doctrina aeroespacial y doctrina básica de la Fuerza Aérea del Perú, el planeamiento estratégico administrativo, el planeamiento de preparación y desarrollo de corto, mediano y largo plazos de la Fuerza Aérea. Tuvo a su cargo el plan de reestructuración de la FAP y de su proyección hasta el año 2021. Fue comandante de operaciones, así como agregado de defensa a la Embajada del Perú en Canadá y agregado aéreo a la Embajada del Perú en Colombia. Fue director asimismo de intereses aeroespaciales y director de la Escuela Superior de Guerra Aérea. Graduado de honor número 2 de su promoción, siguió el curso de Estado Mayor y Técnicas de Aviación Comercial en la Escuela Superior del Aire, Madrid, España, así como cursos de alta dirección, excelencia gerencial y administración y seguridad en aeropuertos. Demos entonces la bienvenida al Teniente General Jorge Kisik. Bueno, en primer lugar, para agradecer a Hugo Guerra esta gentil invitación. Creo que es importante hacer conocer las expresiones y los sentimientos de la Fuerza Armada.
Igualmente concuerdo con el almirante Gianpietri en sus presentaciones. Yo tenía una presentación definida donde iba a exponer parte del plan de gobierno del Frente de Centro, pero creo que me voy a ceñir a lo que don Hugo Guerra nos ha manifestado, y es expresar un poco los sentimientos institucionales acerca de todo lo que está ocurriendo con las Fuerzas Armadas. En primer lugar, hablemos del voto militar policial. Efectivamente, concordando con el almirante, el voto militar ha sido un voto largamente acariciado por las Fuerzas Armadas. Nosotros siempre hemos estado con la conciencia de querer votar y elegir a nuestros gobernantes. Así nosotros no seamos deliberantes, deberíamos tener la opción de de escoger a nuestros gobernantes, porque somos absolutamente conscientes que del desarrollo del país depende la seguridad. Yo creo que un país que está bien desarrollado debe tener una seguridad y defensa nacional fuerte, y uno depende del otro. Son los dos pilares que el país debe mantener. Bueno, finalmente se dio el tema del voto. Creo que es importante. Hay algunas restricciones que las mencionó el general Pedro Rister rápidamente, como no poder ser personeros de organizaciones políticas, sobre todo la gente en actividad. Igualmente, nosotros estamos acostumbrados, y nunca ha ocurrido en la Fuerza Aérea, a hacer proselitismo político dentro de los cuarteles o dentro de las bases aéreas. Nosotros siempre hemos mantenido y hemos defendido el orden democrático y no hemos permitido que se hagan manifestaciones políticas dentro de nuestras bases. Si bien cada uno puede tener sus propias ideas, cada uno puede expresar esas ideas dentro de su familia o con sus amigos, pero en las bases no se conversa y se discutía muy poco de política. Igualmente es algo, por ejemplo, interesante, que nosotros podemos participar en manifestaciones y actos de carácter político, pero no uniformados. Esto es una novedad del reglamento que nos permite asistir a manifestaciones políticas por cualquier candidato sin hacer propaganda, quiere decir sin llevar pancartas, sin llevar una serie de cosas, pero podemos asistir como veedores a escucharlo, etcétera. Antes no se nos permitía eso. Nosotros no podíamos asistir a una manifestación política porque éramos automáticamente castigados en nuestros institutos. Ahora sí podemos asistir siempre y cuando lo hagamos de civil y no uniformados, y por supuesto sin hacer una abierta campaña en favor del político. Igualmente, en el tema del voto, los oficiales o personal subalterno, tropa, etcétera, pueden ir uniformados a votar. Existe un tema del llamado voto rápido, que los presidentes de mesa están en la obligación de asistir a un uniformado o a alguien que presente un documento de su comando que está de servicio y que ayuda a votar, de manera de que el voto se agilice. Se está conversando para que el voto sea por tercios y de manera que pueda acudir a las urnas la mayor cantidad posible de militares. Efectivamente, como mencionó el general Richter, hay un gran número de militares que están en las fronteras, hay otro número de militares que están en las bases subversivas y que por obvias razones no van a poder votar. Pero los que están en Lima y en las grandes ciudades, que cumplen con su deber de cuidar la votación, cuidar el orden en la votación, haciendo una rotación adecuada, sí pueden acudir a votar y podrían acudir a votar en la mayor cantidad posible, que eso es lo que se busca, que los militares acudan a votar en la mayor cantidad posible. Obviamente esta es la primera vez que nosotros vamos a votar, por lo tanto, después de esta primera experiencia se podrán subsanar algunos errores y aprenderemos para que en una segunda experiencia, que no queda muy lejos porque va a ser en noviembre,
ya se puedan asistir la mayor cantidad de gente posible.